Saludos y bendiciones a todos, a nuestros invitados especiales, a nuestros facilitadores. Y bien, por acá entonces me permito disertar en relación a la conciencia de la existencia entre la mente y la sexualidad. Nos enfrentamos ante un tránsito de cultura dogmática a una cultura de incertidumbre. El devenir donde la salud mental se interrelaciona con otros enfoques como la salud sexual. ¿Qué sucede con el futuro de la existencia humana en el aspecto de la salud mental y sexual? El futuro de nuestra mente debe estar sano para los próximos sentires del universo. La mente representa el conjunto de capacidades intelectuales de una persona. Allí ese conocimiento sutil a posibilidades del cerebro humano. Para abordar la salud mental y sexual debe existir un progreso humano que se establezca desde la conciencia. Es importante revolucionar y enfrentar valores a través de una metamorfosis, pues la salud mental y sexual está en un entramado de desequilibrio. El propósito de esta producción filosófica que se construye desde el ámbito laboral en la salud mental y sexual es describir desde posturas filosóficas postmodernas los factores que influyen en la salud mental y en la salud sexual. Y como visión, trascender a una transformación existencial en la salud sexual y mental con nuevos pensamientos fusionados al ser y al deber ser del universo que evoluciona nuevas verdades y realidades, donde la mente y el cuerpo son infinitos. Presentar una nueva cosmovisión. En relación al futuro de nuestra mente y ese conocimiento sutil de las posibilidades del cerebro humano, las energías sutiles representan la vitalidad para la salud, la cual según Sanguinetti no es más que la transmisión de información a través de señales, definido como transducción, la cual es un proceso por medio del cual una célula transforma una señal en otra señal o respuesta, como expresa Ildefonso Cobos, en las chakras como energías sutiles. Al cuerpo mental se atribuye ser el vehículo por medio del cual se manifiesta el ser y se expresa concretamente el intelecto. En otro enfoque de ideas dentro de las energías sutiles y partiendo de lo expuesto desde esas energías sutiles a todo ese aspecto epistémico de lo que es cerebro humano y lo abundante de sus funciones estructurales, se puede mencionar sobre la estimulación bilateral alterna, una terapia cognitiva para la relajación, la cual sirve para trastornos del sueño, ansiedad, entre otros. De igual forma, la salud mental tenemos y se nos presenta la técnica del tapping como técnica de liberación emocional. Se menciona todo esto desde esas energías sutiles donde el cerebro juega rol importante y donde la mente con sus capacidades intelectuales ayuda a ese confort que se pretende. En la salud mental se aplican los cuerpos sutiles como guía práctica a los estados de conciencia, de emociones, así como de pensamientos y de creatividad. En este sentido, desde ese enfoque filosófico de reflexión crítica, siempre el cuerpo humano recibe vitalidad energética que se representa de forma invisible, no perceptible, pero que es real. Con esto, la filosofía de la sexualidad se constituye en un espacio de reflexión que toca diversas aristas del saber filosófico, como la ética, la estética, la fenomenología, la ontología, entre otros. Con todo esto, entonces, la existencia de un entretejido de realidades entre la salud mental y la salud sexual es relevante desde ese enfoque de complementariedad entre ambas para una estabilidad emocional, porque una es seguida por la otra en toda su funcionabilidad. Según la filosofía de la mente de William Bechtel, surgen diversas interrogantes como ¿cuáles son los rasgos distintivos de la mente? ¿Cómo se deberían caracterizar los estados mentales? ¿Cómo se relaciona la mente con los cuerpos físicos? ¿Cómo es capaz la mente de aprender cosas sobre el mundo físico? Ante estas interrogantes surge un viaje sin fronteras a la mente humana que trasciende desde la transformación dinámica. Es decir, la mente humana es activa, no está en simplicidad. Por el contrario, emerge a la conducción del estado físico.
En este sentido, la mente y cuerpo son conexiones que permiten salud estable o no estable dependiendo de la estabilidad mental. De allí que la salud sexual depende de una salud mental. Si la mente desea que el cuerpo físico funcione de forma eficiente o si caso contrario no es así, por ejemplo, desde el actuar de la mente puede existir una alteración a nivel de sexualidad, de un disfrute sexual, y allí está inmersa esa intencionalidad de la mente, donde se prevalece que la mente tiene poder de discriminar en el organismo. Esto en su totalidad. Se puede decir que la mente humana está hilada y entretejida a una complejidad humana. En otras palabras, en la mente humana se presentan pluralidades de realidades que permiten conjugar polos diversos y al final unirlos, como es el caso de la mente y cuerpo. Para el gran filósofo Michel Foucault, la sexualidad forma parte del comportamiento humano y es elemento sumativo para nuestra libertad. Representa toda creación desde nuestra potestad y no es la revelación secreta del deseo. Entender lo que conllevó a este respetado filósofo a estudiar sobre la sexualidad radica en sus vivencias personales. Para Foucault, en cuanto a la identidad de género, el nombre propio no designa un individuo. Al contrario, un individuo solo adquiere su verdadero nombre propio cuando se abre a las multiplicidades que lo atraviesan totalmente, tras el más severo ejercicio de despersonalización. Foucault elige la homosexualidad como campo para elaborar formas de vida alternativas, no es solo a causa de su experiencia personal, sino porque considera que la homosexualidad tiene algo de indeterminado por su posición oblicua en el mundo de las relaciones sexuales. Se entiende esto como esa posición variante y no recta en su comportamiento. El carácter dinámico y abierto de las prácticas propuestas y la despreocupación por el acto sexual para Foucault permitirá que la persona no homosexual nutra su experiencia a partir de nuevos esquemas. Ante esto, Foucault sostiene que no es necesario ser homosexual para llegar a ser gay. Es decir, ser homosexual tiene que ver con aspectos eróticos y emocionales de la orientación. Por otro lado, gay es esa persona que ante la sociedad se identifica con una orientación. Así, lo gay incluye la homosexualidad, pero lo homosexual no incluye lo gay. Ante estas posturas filosóficas, donde la salud mental se interrelaciona y trasciende con la salud sexual, la historia de la sexualidad de Foucault asume que a partir de la modernidad el tabú sexual se sustituye por una fermentación discursiva sobre el sexo y la sexualidad, es decir, nuevas opiniones florecen a través de experiencias. La novela de Franz Kafka narra la transformación de Gregorio Samson, comerciante, en un definido monstruo como insecto. La visión está en lo que este temeroso acontecimiento marca tanto en él como en su entorno. Ahora bien, ¿en qué nos debemos convertir para reconocer la importancia de la salud mental y cómo influye en la salud sexual? Allí está esa metamorfosis que es necesaria y urgente, justamente para poder discriminar y abolir ese desequilibrio. Bajo este sentir, realizando una relación y similitud con la novela de Franz Kafka y el enfoque de la salud mental y sexual, el ser humano vive en una cotidianidad de estrés y de ansiedad, situaciones en contexto mal interpretadas, conflictos de pareja, entre otros, que lo conllevan a un extremo de desequilibrio en su estado de salud biopsicosocial. Sin embargo, como bien se expresa en esta novela de Franz Kafka, la metamorfosis, es decir, cuando se produce el cambio de ser diferente y de entender que no es sano la forma de vivir, entonces emerge el rechazo, la desidia, no solo de los otros, sino incluso de uno mismo, porque ya existe una conducta instaurada del ser, que al cambiarla muestra a otra persona diferente en rebelión, pero que está cansada y agotada de un desequilibrio emocional en su vida que le afecta. Toda esta transformación trae consigo una conjugación de antivalores, que nos deja con muchos pensamientos. En cuanto a la postura filosófica del existencialismo de Søren Kierkegaard y de Martin Heidegger, el primero consideró que la vida se determina
en la forma como se elige vivirla. Así, de esta forma se desarrolla la existencia. En este sentido, las elecciones que se hacen nos permiten conocer quiénes somos. El yo tiene libertad absoluta para elegir y el silencio de Dios nos condena a la muerte. Ahora bien, Martin Heidegger aporta hacia el camino para abordar la cuestión de la existencia, expresando que desde este aspecto es llevar a cabo un análisis fenomenológico de todo aquello de lo que tenemos conciencia cuando somos conscientes de nuestra propia existencia. Con lo expresado, guiado por el existencialismo como postura filosófica ante el abordaje de la incertidumbre entre la salud mental y sexual, se estudia la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad y el significado de la vida. Desde esta cosmovisión, cada persona debe emerger en su condición humana de darle significado y sentido a su vida. Esto con ese cuidado a su salud, permitiendo esa responsabilidad hacia su existencia en este universo. Como manifiesta otro filósofo del existencialismo, Jean-Paul Sartre, el ser humano es el único que no solo es tal como se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia. Bien, muchas gracias a todos por su valiosa atención. Les deseo éxitos a todos. Amar la sexualidad es amar a la vida, la veneración de la creación de vida, afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Friedrich Nietzsche. Muchas gracias.